temas en tendencia, que son virales en las redes sociales. en Al Día, Presentado por el Banco de Venezuela. donde el mayor valor eres tú. Muy buenas tardes, listos como siempre para acompañarles por las pantallas de Venezolana de Televisión en el único podcast en vivo de la televisión venezolana en el canal de Venezuela Toda. Feliz tarde, Roger, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jocelyn, para ti y para toda la audiencia que sintoniza a esta hora Al Día. Como siempre, abordando los temas que son tendencia, ¿no? Ayer, una noticia muy importante para nuestro país. Así es, en el seno de nuestra Asamblea Nacional, la aprobación en primera discusión del proyecto de ley de amnistía, reconciliación y encuentro nacional. Digamos, un instrumento legal para la reconciliación del país. Ya hemos escuchado incluso este mensaje a lo largo de todos estos días y obviamente el día de ayer en el seno de esta Asamblea Nacional, Roger. Se aprobó en primera discusión de manera unánime una ley impulsada por la presidenta encargada que además se asume como un acto de valentía, de soberanía y también de justicia. Y esto no tiene, por supuesto, incluso ya está en pantalla, amnistía no es impunidad. Esto es importante decirlo al país y por ende hoy vamos a desglosar todos los artículos o al menos algunos de ellos, los elementos más trascendentales para poder explicar a todo nuestro pueblo, porque ya en actividades recientes, lo veíamos ayer, presidente de la Asamblea, el doctor Jorge Rodríguez, quien estaba allí con el grupo parlamentario, en una actividad más temprano, y además lo decía el día de ayer, Jocelyn, tenemos que perdonar, incluso pidió perdón, y eso forma parte también de esa altura política y otro momento histórico de reconciliación, como tú lo decías, que está viviendo nuestro país. Elementos de esta ley aprobada en primera discusión el día de ayer, lo vamos a comentar el día de hoy, pero... Vamos a ver a Carla. Carla nos habla de este tema, adelante. ¿Sabes por qué Venezuela nunca pierde su brillo? No es solo por sus paisajes de postal o su clima perfecto, es porque aquí la belleza es diversa. Nuestra geografía se refleja en nuestra gente. Somos ese café con leche que nos define, una mezcla rica en matices, en mestizaje y en costumbres que nos hacen únicos en el mundo. Quienes nos visitan se quedan locos. No entienden cómo tantas formas de hablar, de cantar y de comer conviven en una armonía tan natural. El secreto, nuestro humor. El venezolano no hace chistes por frivolidad, lo hace por valentía. Es nuestra forma creativa de encarar lo difícil. Ese humor ha sido el pegamento que nos mantiene unidos, incluso cuando la política intentó separarnos. En esta tierra, el extremismo no echa raíces, porque el que pide destrucción no conoce el corazón de su gente. Hoy tenemos una oportunidad de oro para reconciliarnos, con nuestros matices y, por supuesto, con un buen chiste de por medio. Bueno, ahí veíamos en esencia el mensaje incluso que se busca rescatar, lo que somos como país, lo que somos como nación. En el medio de la diversidad tenemos elementos en común, intereses en común, que es el desarrollo de nuestro país, y el desarrollo de nuestro país solo va a ser posible en paz. Así es, que podemos tener diferencias, podemos pensar distinto, pero no puede ser el extremismo lo que marque la pauta, sino el diálogo, la paz, el entendimiento es el camino. Lo que habla además de una institucionalidad establecida y bien plantada, que es además por donde se han podido llegar y se ha podido transitar todas estas vías que se están dando a lo largo de todos estos días. Momento de presentar a nuestro invitado, amigo de la casa. Así es, Gabriel Sánchez, abogado, bienvenido. ¿Cómo estás, hermano? Gracias, ¿cómo están? Buenas tardes para todos. Un gusto, Gabriel, buenas tardes. Allí teníamos, ¿no? Esta ley aprobada el día de ayer en la Asamblea Nacional para la reconciliación nacional, así tal cual, incluso se establece en su exposición de motivos. Escuchábamos ayer la participación que se daba. ¿Qué significa para nuestro país, ¿no? Algunos en unos análisis buscan torpedear un poco el mensaje que se intenta llevar, se habla de repente de debilidad, pero otros consideran que es una fortaleza incluso desde el punto de vista político, espiritual, nacional, establecer una ley de amnistía, obviamente en discusión, así como han transitado todas estas leyes en el ámbito nacional. ¿Cómo lo percibe desde el elemento jurídico, pero también desde el elemento nacional? Bueno, muy buenas tardes. Hay que explicar primero, esto no es algo nuevo. Históricamente, ya desde el año 1700, 1819, ya se habían dado amnistías, mucho antes de la conformación de la República, en todo lo que es la historia democrática y como nación hemos dado amnistías, indultos. El indulto le corresponde al Ejecutivo Nacional y la amnistía es una facultad que tiene el Poder Legislativo, que se encuentra en nuestra Constitución actual, en el artículo 187, numeral 25, que son las facultades
o prerrogativas que tiene el Poder Legislativo dentro del ejercicio de sus funciones de este pacto constitucional que nosotros llamamos Carta Magna. Entonces, lo que se está haciendo es ejercicio democrático constitucional de ejercer el decreto de amnistía por parte del legislador. La diferencia que fue solicitada y propuesta por la presidenta encargada, entendiendo la situación histórica coyuntural que vive el país. ¿Eso qué quiere decir? Como lo explicaba en otras oportunidades, tenemos algo que se llama la irenología. La irenología es el estudio de la paz y los conflictos. Dentro de esa situación que vive a lo interno hoy en día Venezuela, tenemos un conflicto y para llevar a la paz, si hay mecanismos que está el indulto o la amnistía. En este caso, el gobierno y la presidenta encargada consideró que era más viable que se diera un decreto de amnistía. Como lo dijo el presidente de la Asamblea ayer en la discusión, el decreto de amnistía va a ser por hechos y no por personas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que es impunidad para todo el mundo? No. Se van a estudiar casos, pero que van a estar fuera de esos casos lo que son delitos de lesa humanidad, corrupción, homicidios y me falta uno que ahorita se me fue de la memoria, pero son varios los que van a estar... Delitos de tráfico ilícito. El de droga, tráfico y estupefacientes, que son los que están fuera del beneficio que va a dar el Poder Legislativo con esta ley. Que se llaman esas limitaciones no constitucionales, es Sí. decir, no es impunidad, o sea, hay ciertas reglas o ciertos límites que aplican en el caso de esta ley de amnistía y reencuentro Pero nacional. hay que explicar por qué nace la ley de amnistía, o más que el indulto, la ley de amnistía. Es cuando un país se encuentra profundamente polarizado o por producto de una guerra civil. En el caso de nosotros ha sido polarizado. ¿Por qué fue hay esa polaridad? Hay que tener memoria. Y eso es algo que debe estar contemplado en la ley. ¿Ok? Lo decía el presidente de la Asamblea cuando dio el mayor ejemplo vivo, lo que él vivió con la Cuarta República, con lamentablemente el fallecimiento de Jorge Rodríguez Padre y lo que él vivió. Que es por eso el producto que hoy tenemos al gobierno revolucionario dentro del poder. Por eso nace el fenómeno Chávez, por eso nace la continuidad de lo que es el legado del comandante con Nicolás Maduro y ahora con Delcy Rodríguez como presidente encargado. Y aparte, revisando estos hechos históricos, recientemente hablábamos, por decir, del 4 de febrero. Sin embargo, Gabriel, quisiera que pudiéramos revisar ahorita fechas particulares de alcance histórico para que pudiéramos ampliar un poco esto que tú comentabas acerca de estos hechos puntuales sobre la ley de amnistía. Adelante. Tenemos allí en pantalla, del año 1820, Simón Bolívar y Pablo Morillo firman el Tratado de Regularización de la Guerra entre la Gran Colombia y España. Año 1828, Simón Bolívar, libertador, Simón Bolívar le perdonó la vida a Francisco de Paula Santander, condenado por haber sido parte del atentado contra el libertador, conmutando la pena capital por el destierro. Bueno, incluso hablamos también del gran Nelson Mandela en el año 1994. Nelson Mandela impulsó una política de amnistía y reconciliación 3 décadas del apartheid en Sudáfrica. Amnistió a perpetradores de violaciones de derechos humanos que confesaron plenamente sus actos. Mandela, en este caso, no buscaba la impunidad total, sino un camino hacia la sanación nacional y el establecimiento de una democracia multirracial. Transformó a los enemigos en connacionales, evitando una guerra civil y superando décadas de violencia institucionalizada. Bueno, parte de algunos eventos que nosotros quisimos mencionar a propósito de la aprobación en primera discusión de esta ley. Gabriel, ¿qué podrías decirnos al respecto? Mira, más allá de entrar, vamos a hechos históricos, que es la memoria. O sea, cuando hablamos de lo que le preocupa a la gente es el tema de la impunidad. Y hay que dejarlo bien claro. Y yo como jurista se lo pido no solamente al Poder Legislativo, sino a cada uno de los diputados.
debe haber una memoria y eso debe estar contemplado en la ley, en el espíritu y propósito que tuvo el legislador para crear la norma, la motiva. ¿Por qué? Porque hay dolientes. Eso no quiere decir que va a haber impunidad, no. Pero hay que establecer históricamente por qué llegamos a este punto. Porque lamentablemente hay algo que se llama... Presentes además en este proyecto de ley presentado. Y no es normal. O sea, no es lo democrático. En el juego democrático, la violencia no es una herramienta política. ¿Ok? Aunque tenemos otro factor que se llama que es el estudio de la guerra. En el estudio de la guerra, cuando vamos al punto, la guerra es la política por otros medios. Lamentablemente quisieron llevar al país a ese estado de polemología, que era el término que estaba buscando, que es el estudio de la guerra. Gracias a Dios no llegamos a ese conflicto. Pero, ¿por qué se da? ¿Ok? Porque hay un desprecio de una clase que se cree dueña del país y que no acepta que hayan beneficios o que ciertas personas puedan llegar al poder. Es lo que se llama, en ciertas ideologías políticas, la lucha de clase. Eso no es nada más aquí en Venezuela, en todas partes. Colombia está dividido internamente por estratos sociales. O sea, ustedes mencionaban en África con el caso de Nelson Mandela, el apartheid. Entonces, cuando tú ves, no es solamente político, es religioso, es cultural, es racial, es condición sexual. Hay muchos factores que implican los términos de convivencia en los términos de violencia. Entonces, Hasta la religión incluso. Sí. Entonces, cuando habían esas reivindicaciones estudiantiles en la Cuarta República, principalmente, tenemos hecho de la masacre de Cantaure, tenemos el Caracazo. Entonces, hay el primer acto de perdón lo hizo Hugo Rafael Chávez Frías cuando condenó, y yo me acuerdo porque yo estaba estudiante de Derecho y trabajaba con un abogado que defendió a uno de los policías que en sus 84 años desfiló por el Palacio de Justicia y era el director de operaciones de la Metropolitana. Pero no era un acto contra él, sino que el Estado, para poder indemnizar a las víctimas, tenía que condenar a los perpetradores. Es decir, lamentablemente, esa persona jurídicamente representaba un cargo en un momento determinado. Y esos delitos no prescriben. Se le presentó y después se le indultó. Y se pudo darle la indemnización a los familiares. Y que quedara un precedente de que el Estado violentó la humanidad de la población venezolana. En este caso, hay lamentablemente actores que siguen jugando con agendas ocultas, con intereses particulares, para sabotear lo que es el diálogo. Hay que entender que Venezuela ya cambió. Es un país consciente, humano, respetuoso del derecho internacional y del juego democrático. Venezuela, si ustedes cuando ven la actitud de ciertos diputados de la oposición, cuando se sesionó en la designación de la Junta Directiva, algunas posiciones de diputados que todavía no entendían el juego político. Entre uno de ellos, Stanley González. O ayer Stanley González, no recuerdo si fue ayer o hoy que lo leí, dijo que los extremos, tanto del chavismo como de la oposición, deben cesar y entender que el Estado debe ir a una conciliación. Me parece fabuloso que haya rectificado, porque es de sabio de que todo ser humano rectifique y entienda que ha cometido errores. Entonces, esa es la intención de la ley de amnistía. Se llama esa política con P mayúscula, ¿no? Esa altura a la cual estaban solicitando. Porque él mismo lo dice. Si no entienden la necesidad de un pueblo y lo que requiere un país, se van a quedar por fuera. ¿Qué características tiene nuestro sistema a nivel jurídico, nuestras instituciones, que permiten además que luego de los hechos, incluso relatados también en este proyecto de ley,
o en esta ley ya aprobada el día de ayer ante la Asamblea Nacional, permiten que a pesar de todo eso, a pesar incluso de un 3 de enero, lleguemos incluso a convocar todos los sectores y lleguemos a aprobar por unanimidad en el seno de la Asamblea Nacional, donde, bueno, convergen todos estos sectores con una diversidad de pensamiento a una ley de amnistía, reencuentro y reconciliación nacional. ¿Qué características tiene nuestro sistema que ha permitido además eso? ¿Qué fortalezas? Bueno, fíjate, vamos a dar elementos, hechos reales y jurídicos. En el derecho hablamos de la verdad verdadera y la verdad procesal. ¿Ok? Cuando hablamos de la verdad verdadera y la verdad procesal, actualmente van de la mano juntos. Es decir, la presidenta unilateralmente con el partido de gobierno, que en la mayoría está en la Asamblea Nacional, deciden liberar diferentes actores, algunos presos políticos y otros políticos que han cometido delitos. Y era Porque han incentivado. Y un proceso que se había iniciado además el año y pasado. que han incentivado al odio. Esto no es nuevo. Siempre hemos dicho una y reiteradamente desde que estaba Chávez en el poder, después Nicolás Maduro y ahora con Delcy. ¿Qué pasa? Se les otorgan beneficios y vuelven otra vez. Reincidente. Y lo estamos viendo. Por eso ves la rectificación de por lo menos el diputado Stanley, que fue muy marcado. ¿Ok? Porque se están dando una situación. Lamentablemente, el Poder Judicial también está administrado por seres humanos y que no somos computadoras, o bueno, los administradores de justicia, porque me refiero como administrador de justicia porque la Constitución establece que los abogados forman parte del Poder Judicial. Es la única profesión que forma parte de un poder, por el simple hecho de tener un título, porque debemos ser garantes del derecho. Entonces, explicado eso, volvemos otra vez al hecho. La presidenta comienza un proceso con el poder ciudadano, en este caso la Fiscalía, el Poder Judicial con los tribunales y el Poder Ejecutivo a través de Interior y Justicia y el Ministerio de Servicios Penitenciarios comienzan un proceso de excarcelación y dar beneficios. Pero para hacerlo más expedito, decidieron hacerlo ante un decreto, no hacerlo persona por persona, porque se tarda, porque hay que estudiar los casos. Entonces es más fácil liberar los hechos, que es lo que se está haciendo hoy en día con el decreto de amnistía. Ahora, Gabriel, pero dame un segundo, que esto es importante explicárselo al país. Vemos que cuando la presidenta va a la UCB, hay unos muchachos, en este caso el presidente de la Federación de la UCB, de estudiantes, la aborda y le pide por unos presos. Y ella le dice, pero ya estamos en proceso. Y el muchacho sigue con su euforia, sigue con su agenda, porque lamentablemente no es un discurso de humanidad o de buscar un beneficio, sino un discurso personal de hacer ver a un actor político quedarlo mal. Y ella le dice, pero vamos a entablarnos, vámonos a ir a un diálogo, ya yo te escuché, escúchame a mí. Siguieron con y la presidenta dijo, bueno, sigan con su agenda, yo me retiro porque igualito estamos liberando los presos, vamos a otro mecanismo. El proceso se estaba Entonces, dando de fíjate que ellos están convocando a una marcha el 12 de febrero y ya de aquí al 12 de febrero, por los pasos que van, ya la ley va a estar aprobada en segunda discusión. O sea, ¿van a marchar para qué? Si ya el gobierno y tanto los actores políticos de derecha y de izquierda y los actores políticos dijeron, vamos a sentarnos, vamos a convivir. Entonces, eso debe de cesar. Yo llamo al movimiento estudiantil, que en este caso son 3 presidentes de centro estudiantes, que es de la UCB, de la UCA y la Simón Bolívar. Que por favor recapaciten y vean el momento histórico que el país está viviendo. Incorpórense a las mesas de diálogo, de convivencia de paz, si es lo que ustedes quieren ser oídos. ¿Por qué no? Bienvenidos sean. Vamos a plantear sus ideas, porque eso es la política, plantear ideas y escucharnos. Bueno, está porque este programa tus derechos acompañando todo el comienzan donde terminan los míos, pero los míos comienzan donde terminan los tuyos. Entonces, ¿qué quiere decir eso coloquialmente? Que yo te respeto, pero tú debes respetarme a mí. Respeto mutuo. Entonces, debemos conocernos como actores. A ese punto hemos llegado, lamentablemente, porque algunos venezolanos tienen intereses particulares y han llevado a un caos al país. Eso debe de cesar.
Gabriel, al regreso de esta pausa que tenemos que hacer, quisiera que me hicieras el análisis incluso desde lo jurídico, pero también desde lo político, de cuáles son aquellos elementos que están actualmente en nuestra vida nacional que podrían obviamente llevar a buen término este diálogo, porque bueno, sabemos que el gobierno nacional no es la primera vez que hace llama al diálogo, gestos, claro. exactamente, que llama al diálogo, que hay un proceso de negociación, de entendimiento, y que en esta oportunidad las condiciones están dadas para que se lleve de la mejor manera, que no intervengan otros factores externos y que se logre la reconciliación y la paz total en nuestro país. Esto a regreso de esta pausa, pero antes del momento de publicidad con nuestros amigos del Banco de Venezuela. Y es que con la BDB App del Banco de Venezuela todo lo resuelves desde tu celular. Paga al instante con pago móvil BDB QR, divide la cuenta entre amigos con pagos compartidos y disfruta de la tecnología Access Pay pagando desde tu teléfono al punto de venta desde cualquier banco. Haz tus operaciones cómoda e inmediata desde donde estés. Descarga la BDB App y lleva el banco número 1 en tus manos. Banco de Venezuela, donde el mayor valor eres tú. Que el camino de esta ley va a estar llena de obstáculos. Va a estar llena de sinsabores. Va a estar llena de posiciones adelantadas y de posiciones injustas. Tenemos no solamente que tragar grueso, no solamente que tragarnos los sapos que haya que tragarse por la convivencia, la reconciliación, la paz y el abrazo, sino también hilar fino. Estamos de vuelta en el único podcast en vivo de la televisión venezolana. Allí veíamos, Jocelyn, a Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. Y bueno, también este discurso que daba en el seno de la Asamblea Nacional tiene que ver con esa pregunta que dejaba yo al aire, ¿no? Este proceso, Gabriel, estamos conversando con Gabriel Sánchez, para quienes sintonizan esta hora, abogado. ¿Cuáles son aquellos elementos, aquellas características que tiene este proceso que se está realizando de diálogo? Porque además de la discusión, esta primera discusión de esta ley de amnistía, luego también se dio una mesa de diálogo entre los sectores de oposición y el chavismo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los elementos que tú analizas a nivel jurídico y a nivel político, el escenario que vive hoy actualmente el país, para mantener esa esperanza y esa fe de que esta paz y que esta reconciliación se va a dar de manera concreta? Bueno, fíjate, hay algo muy importante. En el momento de cuando se hace con Nicolás, que es la última mesa de diálogo que se hizo en Miraflores, donde estuvieron actores políticos, y fue Jocelyn por el partido tal, Villegas por el partido tal, Gabriel por el partido tal, la persona fulana tal por el movimiento social tal, pero fue individual, con intereses y agendas de ciertos partidos o actores políticos. Cuando se lleva al tema de amnistía, que es la facultad que tiene el poder legislador, estamos hablando que son diputados. ¿Y qué representa un diputado? La voz del pueblo, de sus representantes. No es el interés del diputado X de la parroquia tal o el partido tal. No, usted representa la voz del pueblo y va a hablar por el pueblo. Entonces, él tiene que dirigirse no por intereses particulares, sino por intereses colectivos de la mancomunidad que hoy llamamos República Bolivariana de Venezuela. Entonces, los diputados tienen que dirigirse por el bien del país y de sus electores. Eso es algo muy importante que yo como abogado y académico debo transmitirle al país y recordarle a los diputados. Usted va a hablar en nombre del pueblo. Usted es la voz del pueblo. Olvídese que pertenece a un partido político y que tiene aspiraciones individuales. En el momento que se discuta artículo por artículo y posiciones, tiene que hablar por los intereses de todos y cada uno de los venezolanos. Eso hay que recordárselo, tanto de derecha como de izquierda. Hay algo muy importante, y lo voy a hablar como abogado, y más que como abogado, como académico y profesor de la UNE, y como estudioso del tema de seguridad ciudadana. Hablamos para la convivencia ciudadana, el Estado, la parte más baja, o digamos el escalón más cercano al pueblo,
son los órganos de seguridad y los médicos, que se representan al Estado. Son personas uniformadas. Pero hay que entender y explicarle a la población y a los actores políticos, y esa discusión se la pido a los diputados que la tomen en cuenta. ¿Ok? Que está bien, ellos representan al Estado. Pero hay que entender que esos compañeros que están ahí representando al Estado, uniformados, con autoridad, también son venezolanos, que también tienen derechos. Claro. Porque hay que recordar que en las protestas y en las guarimbas hubieron funcionarios policiales que perdieron la vida, que tienen familia, compañeros que perdieron ojo o perdieron un brazo, venezolanos que salían en la madrugada y eran degollados, porque hay que tener memoria y entender por qué estamos viviendo esta situación. Entonces no es nada más presos y presos y presos o políticos o venezolanos que cometieron delitos. Eso hay que explicarlo bien, porque lamentablemente quieren decir que son presos políticos. No, la gran mayoría son presos políticos. Son personas que actuaron al margen de la ley y causaron daño patrimonial. O se les olvida que dañaron un preescolar del Ministerio de Hábitat y Vivienda. ¿Cuál era el objetivo? Y otras edificaciones. No, bueno, aquí se nos puede ir el programa por caso. Entonces la idea, y eso es lo que busca la ley, son los hechos, no caso por caso, que es lo que quieren hablar ciertos actores cuando abordaron a la presidenta. No se trata de una persona, sino de un una proceso, colectividad, claro. Y del bien del país, son que varios nos momentos podemos históricos. entender. Y hay que ver los momentos, porque no es la primera vez que esto se da. Lamentablemente tuvo que venir un agente externo, producto de esa misma agenda y de intereses particulares que quieren llegar al poder por la fuerza. O porque otro diga, bueno, venga usted y mónteme en la silla. Lamentablemente ese no es el juego democrático. Ni es lo que quiere el venezolano ni el país. Hablando justamente de esto, Gabriel, ¿cómo funciona? O cómo en este caso, a veces vemos leyes, bueno, aprobadas en primera discusión, allí queda esta ley, además va a consulta pública, o sea, se ha generado pues toda una discusión allí, se espera una segunda discusión. Digamos, cómo son los reglamentos para entender un poco? Y esto, bueno, siempre insistimos porque hay personas que nos ven fuera de nuestro país para entender cómo es la dinámica, sobre todo en este caso, donde esta ley cobra, bueno, una importancia tremenda para la reconciliación y para el reencuentro nacional, tal cual lo establece su nombre. ¿Cómo funciona ese mecanismo en el caso de esta ley que fue aprobada en primera discusión? ¿Qué viene después y por qué en el caso de algunas leyes quedan aprobadas en primera discusión y digamos que hasta allí pasa a otro proceso? O sea, explicar un poquito de esto de forma hasta pedagógica para tratar de entender los mecanismos, los reglamentos y el funcionamiento en el caso de la Asamblea Nacional para la aprobación de estas leyes. Mira, el tema de amnistía debe ir a una mesa de diálogo para entendernos y que cada quien, cada comisión o cada diputado tenga la oportunidad de presentar su posición. En esa posición no solamente va a segunda discusión, sino después va a consulta pública. Y después que va a consulta pública, se recoge lo que la gente dice. Porque eso es lo importante. Porque no es nada más que el diputado represente la voz, sino que se le consulte. Eso lo ha logrado, gracias a Dios, un gobierno revolucionario con la Constitución del 99. Pero esto es algo que establece el reglamento dentro de la Asamblea Nacional, bajo qué lineamientos o bajo qué principios incluso, o depende de la ley, o sea, ¿cómo aplica esto en este sentido? Mira, exactamente no, pero creo que es en el proceso de cómo se va llevando los debates para la transformación de la ley, lleva unos pasos. Primera discusión, segunda discusión, consulta pública, se acogen los puntos y se publica, se aprueba ya finalmente. Está establecida en la norma, no me recuerdo, Okay. me disculpan, pero no me sé la ley de memoria artículo por artículo, pero en términos generales, en grosso modo, lleva, y esto es lo importante, que debe ir una consulta pública. En vez de compañeros, como lo venía diciendo,
ir a una ley, hay una gran marcha para pedir una ley de amnistía. Bueno, ya la ley está de amnistía. En vez de marchar para pedir una ley que ya está en proceso, más bien reúnanse como movimientos sociales o movimientos estudiantiles, presenten su documento, convoquen a sus muchachos, planteen sus ideas y preséntenla ante la Secretaría o la Comisión de Política Interior o en la Comisión de Diálogo. Mira, yo quiero que tengan tomadas en cuenta estos puntos y son los diputados en la sala plena quienes decidirán cuáles son los puntos que sí, cuáles son los puntos que no. Ese es el juego democrático. Consulta sin exclusión, decían el día Por de ayer. supuesto. Ahora, cuando nosotros hablamos de que casualmente el título de este programa, Amnistía no es impunidad, existe una ley contra el odio que fue aprobada también en el año 2017 y se aplicó con mucho rigor aquí también durante el año en que se hicieron las elecciones, el 28 de julio, dado a los actos de violencia que fueron promovidos por sectores también de la oposición. En este sentido, ¿cómo poder explicarle a nuestro pueblo que existe esta ley de amnistía, pero que sigue vigente esta ley contra el odio? Es decir, no es que porque existe esta ley de amnistía, entonces van a venir personas a querer entonces a tomar la justicia por sus manos y a querer amenazar o quizás venir a insultar al otro o amenazarlo hasta de muerte, que se han visto casos en este sentido. Causar pánico en la colectividad, todos estos elementos. Mira, incluso que se eso es un mencionan. punto importante porque el decreto de ley de amnistía perdona, o sea, no es una ley absoluta en el tiempo, ¿ok? Son circunstancias especiales, momentos especiales que tiene el Poder Legislativo para ejercer en un momento y en un inicio y en un fin. Las leyes tienen una temporalidad en el tiempo y hay leyes permanentes. En este caso, el decreto de amnistía es un decreto ley que nace del Poder Legislativo, que tiene un comienzo y un fin, no es eterno. Y en la propuesta que hace la presidenta es del 99 hasta la actualidad, es decir, hasta el momento que fue publicada la ley. Eso no quiere decir que va a derogar otras normas, ni se van a dejar de aplicar normas, ni se va a dejar de aplicar la Constitución. Es decir, lo que está en la Constitución y en las leyes seguirá siendo ley. Lo único que, bueno, por la convivencia y llevar para que otras personas rectifiquen su posición y bajar la presión del odio y la violencia, bueno, vamos a voltear la página, respiremos y volvemos a comenzar. Sin Desde el punto olvidar, de vista democrático, olvidar. por supuesto, porque la memoria sigue ahí. Pero entonces le estamos dando la oportunidad a los dos extremos, porque hay compañeros de la izquierda que también son extremistas. Hay posiciones. Hay que entender que tú tienes ideas, yo tengo las mías. Puedo ser en unas, tú no. Ese es el juego democrático. No imponer la verdad de uno ni de otro, sino ver cómo podemos llegar a un punto. Es el caso como está pasando en Estados Unidos. Cerraron el Estado porque hay dos partidos que allá es muy radical. O sea, hay un partido y es bicameral. 1 y 2. Para que podamos entendernos hasta dónde vas a negociar tú, dónde voy a negociar yo. Eso es lo que vamos a hacer aquí. ¿Qué pasa no con la tan así reincidencia? como partido, sino como país. ¿Qué pasa con quien reincide? Lamentablemente, ahí están las normas. Se le aplicará la norma correspondiente. Se te dio la oportunidad de, en el caso de los compañeros, que gocen del beneficio. Y los que no gozaron de beneficio y cometan delitos serán juzgados ante la normativa correspondiente dentro del derecho interno que establece nuestra Constitución y las leyes venezolanas. Ahora, con respecto a esta consulta pública, ¿cómo se toman en cuenta, por ejemplo, estos comités de víctimas que lo has mencionado tú también incluso? Estamos hablando del año 2002, estamos hablando del año 2017, en fin, otros eventos en los cuales se han conformado todas estas víctimas y han hecho estas denuncias a las instancias pertinentes. Este tipo de comité se le da esta voz y esta oportunidad de participar en este tipo de consulta, en este gran debate nacional. Por la naturaleza, yo considero que sí, pero eso le corresponde al Poder Legislativo. Hay que ver que hay también unos términos y unos lapsos dentro de la agenda del Poder Legislativo. Deben ser escuchados, porque así como está siendo escuchado
las víctimas, digamos no las víctimas, los victimarios, que en este caso lo que tú me estás planteando son las víctimas deben ser escuchadas. Los familiares que tienen familiares que perdieron, del muchacho que fue quemado, y eso hay que explicarlo al mundo, no solamente a Venezuela, al mundo, porque la gente cuando tú eres periodista o estás en un juego político, divulgas lo que te conviene, pero lo que no me conviene no lo divulgo. Entonces aquí hay gente por lo menos yo tengo familiares afuera, y hay gente que ve cosas que dice, mire, yo no sé dónde estás viendo tú eso, porque yo estoy aquí en pleno centro y aquí todo está normal. Entonces hay que explicarle al mundo que aquí hubieron gente que fueron quemadas vivos, gente que fue degollado, niños que fueron expuestos, políticos en funciones y funcionarios en cargos que fueron expuestos y llamados a que atentaran contra los familiares, no solamente contra el funcionario de turno, sino contra los familiares. Entonces, ¿dónde democráticamente en el mundo eso es aceptado? Eso es normal de una persona común que está apegado al derecho y a la convivencia sana, segura y ecológicamente equilibrada dentro de un país normal en el mundo. Entonces, eso debe suceder. Y llevar a la gente, mira, estos son los juegos, existe una constitución que son los límites, de aquí están las normas de juego, cómo nos vamos a conducir mientras vivamos en esta república. Y esos son los mecanismos por los cuales nos vamos a reconocer y a convivir, a dialogar y a respetar. Bueno, esperemos que incluso sea un pensamiento colectivo, así como se expresó el día de ayer ante la Asamblea Nacional, porque los hechos que hubo, incluso en el pasado de nuestro país, bueno, han determinado y han marcado heridas que siguen allí presentes y que tocará incluso, como decía el presidente de la Asamblea, bueno, entrarnos en ese debate de, bueno, tragar grueso, entender, explicar incluso de forma pedagógica cómo funciona esto para el entendimiento de toda la población venezolana. Vamos a una pausa, Roger. A regreso seguimos incluso con reflexiones acerca de esta ley de amnistía, reencuentro y reconciliación nacional aprobada el día de ayer en el seno de la Asamblea Nacional de nuestro país. Nosotros los chavistas, mirar a nuestro ejemplo, a nuestra guía, Hugo Chávez, que el 14 de abril, después de haber sido secuestrado, después de que intentaron asesinarlo, después que intentaron sacarlo del país, levantó una cruz. Pidió perdón y perdonó. Nosotros pedimos perdón y tenemos que perdonar también. Bueno, y justamente revivíamos uno de los momentos presenciados el día de ayer en la aprobación de en primera discusión de esta ley de amnistía, reencuentro y reconciliación nacional. Estamos de vuelta en el día podcast. Amnistía no es impunidad, es justamente el capítulo que estamos desarrollando a propósito de la aprobación de esta ley el día de ayer. De vuelta en el canal de Venezuela Toda. Así es, Jocelyn. Bueno, estamos acá con Gabriel Sánchez, abogado. Estamos conversando sobre la amnistía no es impunidad. Bueno, analizando todo el contexto en el que se da esta ley y además citar algunos incluso quienes tomaron la palabra el día de ayer. El diputado Maduro Guerra decía algo muy importante: Venezuela no aguanta una venganza más. Algo bastante contundente, ¿no? Incluso las palabras también que decía Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional, que, bueno, esas palabras particularmente le han dado la vuelta al mundo, diría yo. En este contexto, esto que dice Nicolás Maduro Guerra, ¿no? Venezuela no aguanta una venganza más. ¿Cómo esta ley incluso garantiza que esto sea así como lo establece el diputado Maduro Guerra? Bueno, lamentablemente eso no lo garantiza la normativa, sino la conciencia de cada uno de los actores, lamentablemente. Esperemos que cada uno de los actores políticos y ciudadanos reflexionen. Lo importante, e inclusive, ¿por qué ahorita y no ahora? En el sentido de... Porque ahorita y no antes. Perdón. No habían ciertas circunstancias
y se hacía desde el poder ejecutivo. Era una decisión política. Ya no es una decisión política del ejecutivo, es una decisión de Estado del poder legislativo. Es decir, es una necesidad nacional. Porque anteriormente habían actores que pedían y violentaban la norma y pedían una agresión interna. Y decían, sácalo para que me pongas a mí, en resumen. Lamentablemente sucedió lo que ya sabemos. ¿Y cómo quedan esos actores? Entonces, el país se siente dolido, se siente frustrado y reclama no solamente al Estado, sino a los actores políticos una agresión de esa magnitud. Entonces, en ese aspecto, creo que ellos tienen que primero perdonarse a sí mismos y perdonar al país. Y el país debe perdonarlos. Ya los perdonó. Venezuela quiere avanzar. Venezuela es un país democrático. Siempre lo hemos demostrado a lo largo de la historia. Entonces, ellos deben de tener una introspección, si es que tienen conciencia aún, y entender lo que el pueblo venezolano, que al fin último es quien decide en las urnas, qué es lo que quiere el pueblo. Y el pueblo quiere paz, tranquilidad y convivencia ciudadana, Bueno, ya de como- forma democrática. Como un antecedente incluso cercano está la Asamblea Nacional Constituyente, luego de esos hechos de violencia, cómo se decidió a través del ejercicio democrático y a través de nuestras leyes, de nuestras instituciones, el derecho a vivir en paz. Ahora, con respecto a esta comisión incluso creada por la Asamblea Nacional para la reconciliación de composición políticamente plural, justamente ha sido el discurso, que haga seguimiento a la aplicación de esta presente ley, esta comisión oirá especialmente la opinión de la Defensoría del Pueblo, la Cruz Roja, las iglesias y todas las ONG de derechos humanos, quienes actuarán como veedores del proceso, sin que ellos les confiera facultades decisorias. ¿Cómo pudiese darse todo este camino, que creo que Roger hacía como una referencia a este tema de esta comisión, según lo que ya hemos vivido o según lo que se puede esperar en este momento histórico de esta aprobación de esta ley? Cuando hablamos de esos veedores, cuando salga la normativa, se va a hacer el cumplimiento de la misma. Y lo que van a hacer como un proceso electoral, igual, unos observadores de que todo lo que se estableció en el decreto ley de amnistía Se haga cumplir. se ha cumplido a cabalidad. Okay. Y que darán fe pública esos actores que se dio con el cumplimiento del decreto ley y que cesó hasta la actualidad, y no es que es una amnistía para seguir cometiendo delitos y delitos per sécula, no. Eso tiene un tiempo y un espacio, se estudiarán los casos particulares con las excepciones y los límites que establece la misma ley para la convivencia y bajar los ánimos de violencia de un sector y de otro. Y decir, bueno, volvamos otra vez al cumplimiento de la norma y al juego democrático. Ahora, Gabriel, a tu juicio, ¿cuál es la tarea que tiene el pueblo en la calle, en los sectores, los consejos comunales, las familias en general, para lograr dirimir cada una de estas diferencias? Porque estas diferencias, incluso esta polarización que tú mencionabas, se ha dado hasta en el entorno más íntimo. Un familiar, un tío, un hermano que quizás se dejaron de hablar por situaciones políticas. Yo estoy totalmente en rechazo de este tipo de situaciones. Pero, ¿cómo, a tu juicio, cuál es la tarea que se tiene cada uno de los venezolanos para dar ese paso a la reconciliación desde cada uno de nuestros sectores? Incluso hablamos como decía, los consejos comunales, un condominio, en fin. A tu juicio, ¿cómo lo ves desde ese punto de vista? Mira, ya creo que eso ya se ha venido dando, indistintamente de la agenda política. Y eso se te demuestra cada A los uno. jueces de paz también, ¿no? No, Esa mucho dinámica. más allá de la institucionalidad. El venezolano de a pie, el ciudadano común, cuando vamos a las comunidades, ¿qué hace? No va a ese discurso de violencia, que va, una familia todos los días sale a trabajar, lleva a su niño al colegio. Entonces, que ya hay un pueblo consciente que lo que reclama es paz, tranquilidad. Que lamentablemente ya los políticos y actores políticos tienen que reflexionar porque están en desatono con la población venezolana,
con el venezolano, con el país y la nación. Entonces, siéntate y trabaja por el país, como lo hace todo venezolano de a pie, que sale todos los días a trabajar, a buscar el pan, a tener recreación, que va a los parques, que lleva sus muchachos al colegio. Los jóvenes van a las universidades para prepararse, para construir un país, para construir un futuro. Entonces los políticos tienen que sentar cabeza y construir un país, no hacer políticas individuales, sino políticas no con P mayúscula, porque hay que construir una nación, hay que construir un futuro y llevar a una Venezuela potencia. No es un discurso, es una realidad, a un país democrático, desarrollado, capaz de defenderse, no solamente en lo militar, sino en lo económico, en lo social, en lo cultural, en lo geográfico, en lo ambiental, en lo tecnológico, en la educación. Eso es lo que se discute, cada uno en las comunidades, en los puestos de trabajo todos los días, que cada venezolano y cada vez que el banco abrir las puertas para que cada quien se retire su dinero y haga sus transacciones. Entonces, esa es la respuesta que cada día da la nación venezolana, la población venezolana al país y al mundo. Muy bien. Bueno, y la paz incluso como ese eje transversal para lograr todo lo demás, ¿no? El desarrollo en estas distintas instancias. Sin duda, un debate interesante que se dará, esta consulta pública con los distintos sectores, y nosotros obviamente estaremos allí de la mano leyendo pues cómo incluso se da todo este ambiente a propósito de esta aprobación en primera discusión el día de ayer de esta ley de amnistía, de reencuentro y reconciliación nacional, Roger. Agradecemos a Gabriel Sánchez, abogado. En este Al Día, amnistía no es impunidad, fue nuestro capítulo de hoy y estaremos muy atentos a la información que se genere. Recuerde, Venezolana de Televisión, el canal de Venezuela toda y al día, el único podcast en vivo de la televisión venezolana. Saludamos a Whitney Testa, nuestra intérprete de lengua de señas venezolana. Recuerde la cita de 2 a 3 de la tarde. Chao. Feliz fin. Al Día fue presentado por Banco de Venezuela. donde el mayor valor eres tú.